Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla, conferencia de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Hoy nos acompaña por segunda vez, yo creo que es la primera persona que repite, Juan Soto Ibars. Estuvo ya hace 2 años, en mayo de 2021, en una charla que además era la primera que hacíamos cuando se salía de la pandemia y era un híbrido. La mitad de la gente estaba en casa y unos poquitos, muy poquitos, 20 o 30 personas estaban presenciales. Y era la primera vez que de alguna manera veíamos la cara de los asistentes. Y bueno, era una cosa muy positiva en ese sentido. Hoy en día, hoy ya hemos pasado toda esa etapa que sorprendentemente nos queda a todos, creo que ya muy, muy lejana. Y es una maravilla que todos los asistentes sean de carne y hueso, ¿no?, por así decir. Juan, yo creo que no necesita presentación. A mí me gusta además hacer presentaciones muy, muy rápidas, así que eso es lo que voy a hacer aquí. Él es una persona muy mediática que tiene mucha presencia en radios, en prensa, escribe actualmente en El Confidencial, pero ha trabajado en muchos medios, y aparece también en televisión. Ahora, actualmente, si no me equivoco, tiene un espacio en el programa Cuarto Milenio sobre libros censurados. Es una persona, lo dije hace 2 años, difícil de presentar porque toca muchos palos. Ha hecho, además de prensa, televisión y radio, escribe mucho. Cuando yo le presenté hace 2 años, dije que era impresionante porque tenía ensayo, tiene 4 ensayos publicados, tenía novelas, 4 publicadas, tenía literatura infantil, tenía relatos, tenía libros editados por él mismo. Y a eso que ya era impresionante hace 2 años, ahora hay que añadir una biografía que yo me he enterado hoy mismo preparando esta presentación que ha publicado este año, y una crónica que creo que es de la que nos va a hablar hoy, sobre un suceso, jurídico / político / moral, que tiene además su epicentro en Pamplona y que surge a raíz de la violación de la chica de La Manada, y que es un suceso lateral, pero es muy interesante, sobre cómo funcionan los mecanismos de la censura y de lo que Juan llama la postcensura. El libro en el que cuenta todo eso es este libro, Nadie se va a reír. Es un libro interesantísimo que cuenta la historia de Homo Belamine, un grupo un poco descacharrante de crítica, no sé cómo definirlos, crítica con humor, crítica política, crítica surrealista, que a raíz de esta acción, que probablemente Juan casi seguro nos contará con más detalle, acaba metido en un lío jurídico terrible, y que de alguna manera lo que Juan denuncia es que esto dice algo malo de nosotros como sociedad. Este libro, si queréis, por cierto, ahí se puede comprar a la salida junto con otros libros de Juan. Ha venido a una librería y ha traído, yo creo que toda tu obra, lo que es difícil. Así que lo tenéis ahí a vuestra disposición. Y yo creo que ya no os voy a quitar más tiempo con esta rápida presentación y le voy a ceder la palabra a Juan. Un verdadero placer tenerte aquí por segunda vez y muy bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Jorge, a la gente de la universidad tan fantástica y a la librería Arcos, se llama librería Arcos, que han venido con unas cajas y tal. Les doy las gracias siempre a los libreros porque dejan de atender en sus muy, muy, muy visitadas librerías, ¿no?, que siempre están masificadas de gente, y para salir a intentar vender unos cuantos fuera. Vamos a hablar de la ironía. La otra vez que estuve aquí, hace 2 años, ha dicho Jorge que nos veíamos las caras. Es mentira, nos veíamos medias caras, porque estábamos con las mascarillas todavía. Las personas estaban separadas como si se llevaran mal. Y allí estuvimos hablando del tabú. El libro anterior que publiqué era un ensayo muy denso sobre el tabú, antropología, sociología, actualidad también. Pero para ilustrar el tema del tabú en Pamplona, se me ocurrió que había que traer un tema que fuera tabú en Pamplona. Y fue cuando decidí traer el tema del que hablaré al final de esta charla, que es el tema del Tour de la Manada.
Lo que no sabía la gente aquel día es que el protagonista de esa historia, que estaba condenado por un acto irónico, de protesta irónica, estaba en la sala. Como llevábamos las mascarillas, era imposible saberlo. Yo estaba poniendo fotos de esta persona en la pantalla y esa persona estaba entre el público, pero con las mascarillas y un cambio de look que se había hecho, pues nadie lo reconoció. Entonces la historia fue tirarme un poco a la piscina aquello, porque podía salir bien, pero podía salir mal, porque yo entiendo que si el tema de la manada en todas partes ha sido muy doloroso y muy impactante, en Pamplona tenía que serlo más. Curiosamente salió bien, y salió tan bien que al salir por la puerta, con el pequeño grupo que se quedó para tomar cañas y para hablar un rato y esas cosas que pasan a veces después de las charlas, iba con nosotros el protagonista de esa historia. Y tardamos un rato en desvelar su identidad. Y cuando desvelamos su identidad fue un momento muy bonito, porque esta persona había estado muy sola, por lo que luego os contaré muy bien la historia, pero digamos que había desafiado no el relato dominante, porque él no desafiaba el relato dominante sobre la manada, sino el sentir dominante. Había denunciado un poco el traje del emperador, luego os contaré bien, y eso había llevado a un castigo que no solo era penal, sino que también era social. Se había quedado totalmente solo en el ostracismo. Y al terminar ese acto fue muy bonito. Ay, muchas gracias. Me has traído, como si tuviera resaca, me has traído agua. Al terminar ese acto, la gente que quedaba, pues le dio un abrazo al prota. Digamos que ese abrazo fue un poco, oye, si se cuenta bien tu historia, estás readmitido en la sociedad, se rompe el ostracismo. Y eso fue lo que me hizo decidir escribir el libro que os ha enseñado Jorge. Fue aquí, en Pamplona, donde después de esa conferencia decidí que si contándolo delante de la gente se podía disolver el maleficio, a lo mejor valía la pena hacer un libro. Pero no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de la ironía. La ironía es como el tabú, todo el mundo cree que sabe lo que es. Son palabras que utilizamos sin pensar en la profundidad que tiene el concepto. Sabemos que la ironía es decir lo contrario de lo que en realidad quieres decir, para generar un impacto humorístico o para hacer pensar, o para provocar, o para reírte tú de los demás, en forma de broma. La ironía puede usarse, es como un cuchillo, ¿no? Sirve para cortar el pan y para cargarte al suegro. Pero la ironía tiene muchos niveles. Hay una cosa que los autores de eso del Tour de la Manada, que son un grupo de activistas, artistas, filósofos, no sé muy bien nunca cómo catalogarlos, ellos hicieron una especie de cuadrante donde hablaban de varios tipos de ironía, de varios grados de ironía, y hablaban primero de la preironía, y es muy útil hablar de la preironía, porque hoy he visto esto en la tele. Si veis lo que pone playas llenas en Valencia con temperaturas muy altas que seguirán subiendo, y lo que estáis viendo en la imagen es una playa vacía, con gente que lleva chaqueta. Claro, esto no es una imagen irónica en el sentido de que el telediario haya dicho vamos a hacer reír al buen público, no, es un fallo de la realidad. La realidad está faltando al respeto, la realidad está siendo irónica ante el ejercicio de los periodistas que tenían preparada una pieza sobre la temperatura demasiado alta para la época que hace en Valencia, pero se ve que ha refrescado a la hora de hacer el directo y no les ha quedado más remedio que darnos esta maravilla. O sea, la ironía puede ser involuntaria. La ironía a veces no está en el mensaje, está en los ojos del que está mirando, de vosotros. Es fácil reírse. Aquí, yo no sé si se va a oír, vamos a hacer una prueba, pero en la pandemia hubo uno de los momentos más maravillosos de la ironía involuntaria, que fue este. No sé si se va a ver, no sé si va a oír, pero tampoco es muy importante, porque si no... En la Barceloneta, sí se oye. García, algunos deben pensar que están en fase 15, ¿no? Porque se están bañando ahora mismo. Sí, vemos de hecho aquí en esta playa de la Barceloneta alguna conducta Si no hay nadie. no permitida, pero son pocos. Es que... Algunos, los pequeños, los menores que se están dando un baño recreativo a Menores. del agua, como veis, no se guarda la distancia. No se guarda la distancia. Toma eso, incluso algunos
nos ha traído su sombrilla. ¿Forman corrientes también? Pues ¿Sombrilla? ¿Dónde? No se lo piensan 2 veces para darse un buen chapuzón. Ojo, no está permitido, solo se puede pasear o hacer deporte. La policía no multa, solo advierte y hace pedagogía. Esta mañana, eso sí, hemos visto aglomeraciones, pero con menor intensidad. Con menor intensidad esta mañana, pero si no hay nadie. De nuevo la ironía no está en el mensaje, es un directo. Pero claro, la persona que está viendo estas imágenes totalmente contrarias a lo que está diciendo la pieza no puede evitar grabar y descojonarse de risa, ¿no? ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque la ironía es muy escurridiza. Y esto pasa tanto cuando el cómico o el artista lanza un mensaje irónico que nadie entiende, que se toma de manera literal y es castigado por la lectura literal, luego vamos a ver muchos casos de estos, como cuando el mensaje literal está averiado por la lectura irónica que hacemos los demás. Muchas veces lo que estamos viendo por la tele es tan sumamente absurdo que la única reacción es la risa. Es la risa como la de ese tío que está grabando este momento patético de la tele, ¿no? Donde están diciendo lo contrario de lo que tú puedes ver, ¿no? Esto nos habla ya de que la ironía no es solo una herramienta retórica, una herramienta para el humor, una herramienta para el pensamiento, sino que la ironía, al final, también es una forma de leer la realidad. En un mundo como muy dominado por el absurdo, donde pasan cosas que parecen surrealistas, ¿no? Donde alguien como Donald Trump llega a presidente, por ejemplo, después de salir en programas de telebasura, donde ahora hay otro presidente en Estados Unidos que tiene de vez en cuando unas salidas como casi de Alzheimer, ¿no? Y produce situaciones, dice las cosas más estrafalarias, ¿no? Y la persona más poderosa del mundo se ve tan débil, ¿no? En una situación tan flaca, ¿no? En un mundo así, muchas veces la ironía nos la vamos a encontrar como una forma de llegar a la verdad, como una forma de atravesar esa muralla irónica delante de la que nos encontramos todo el rato y sacar conclusiones adecuadas de las cosas. Esto es lo que hacía... me quedaba otro caso de ironía involuntaria. Se nos ha ido Laura, no sé qué decir, estoy devastado, adiós amiga. Esto es un mensaje de una persona en una red social a la que se le muere una amiga, esto es fácil de ver, y recibe esta respuesta. De nuevo, de forma no irónica, ¿no? En un mundo absurdo, la ironía muchas veces va a estar en nosotros cuando lo miremos, ¿no? Pero vamos a hablar de la ironía. Esto es de René Magritte, el artista surrealista, donde dice, esto no es una pipa, esto es la ironía sota caballo rey. Si alguien duda alguna, si hay que explicarle una vez a alguien qué es la ironía, se le enseña esto. También se le puede poner aquí la Grefusito, la pipa de Grefusa, la mascota de Grefusa, con el mismo texto. Esto no es una pipa, se puede ir cambiando. Se ha utilizado muchas veces esta obra para explicar lo que es la ironía, ¿no? Porque se ve con los ojos en una sola imagen, pero a mí me interesa mucho más Jonathan Swift, que es el padre de lo que nosotros entendemos por ironía y de la ironía retorcida y de la ironía como arma de destrucción masiva, devastadora, ¿no? La ironía para acercarnos a la verdad en un mundo absurdo. Jonathan Swift detectó que había, bueno, como todo el mundo en la revolución industrial, detectó que había un problema con el hambre, había poco alimento en los barrios obreros y un exceso de niños. Niños desnutridos, famélicos, que iban por ahí muchas veces haciendo actos de picaresca, pidiendo, mendigando, muriéndose por la calle. Era una situación desastrosa. Entonces, ante un problema de apariencia irresoluble y otro problema de apariencia irresoluble, el hambre y los niños pobres, Jonathan Swift hizo un libro que era, bueno, en realidad era un artículo de prensa muy largo, que luego se convirtió en libro, y dijo, yo tengo la solución. Se llama Una humilde proposición, y en un tono absolutamente serio y en un tono absolutamente académico y en un tono que en nada hacía parecer que estuviera riéndose o que estuviera intentando provocar la risa de ninguna forma, escribió que lo que había que hacer para acabar con el hambre y con la pobreza infantil era comerse a los niños, que era una solución muy fácil. Hay un exceso de niños, falta comida, pues vamos a que los pobres se coman a sus hijos. Es perfecto, estarán alimentados y dejaremos de tener ese penoso escenario de niños malnutridos y pobres por la calle. Claro, el mensaje era devastador. Se puede leer de muchas formas.
Alguien podría decir, ¡qué animal! ¿Cómo puede proponer tal cosa? Eso es lo que haría la mente preirónica. La mente simple, la mente literal, diría, Jonathan Swift está proponiendo que la gente se come a los niños. ¡Qué monstruo! ¿No? Esto es muchas veces la lectura que se hace de la ironía. Pero, obviamente, Jonathan Swift no está jugando, no está dando esa solución, sino que está jugando con las expectativas de los demás y está jugando con el tamaño de los problemas a los que los demás intentan encontrar soluciones también espurias e inútiles, ¿no? Entonces, la ironía de Jonathan Swift, ese tipo particular de ironía, nos enseña que sobre realidades devastadoras muchas veces necesitamos una pértiga, que es la mirada devastadora, la mirada irónica y devastadora, para poder elevarnos por encima del lodo sentimental al que nos arrastran esas situaciones horribles y mirar desde otro punto de vista. Desde la ironía rara vez vamos a encontrar la solución a un gran problema. No sirve para encontrar la solución a un gran problema, pero sí sirve para que nos coloquemos en otro lugar, para que nos coloquemos en un lugar donde somos menos esclavos de la situación que tenemos delante o que nos rodea, y con esa pértiga poder mirar desde otro lado. Hoy día hay muchos ejemplos de situaciones, además, en las que la ironía parece ser la única forma de acercarse a la verdad sobre las cosas. Hay una tendencia en la prensa, es una especie de pacto no escrito, por así decir, un pacto no escrito, que nos obliga a los que trabajamos en la prensa de forma tácita, sin que tu jefe te diga nada, así funciona el tabú, ¿no? Nadie necesita decirte que no te folles a tu madre. Es tabú, no lo haces, visceralmente sabes que no lo tienes que hacer y no tiene que estar ni siquiera escrito en la ley, que está, pero los tabúes no necesitan leyes que los controlen. Y en la prensa hay un tabú, que es que si la gente que comete un delito reúne cierto grupo de características étnicas, nunca lo vais a ver en un titular. Esto es un titular sobre la violación grupal que hubo en Badalona el otro día, del País, y un medio de ultraderecha, una web de ultraderecha, hizo este otro titular que, irónicamente, tocaba la verdad. Punto para la ultraderecha, ¿no? Aquí tenemos chicos de menos de 14 años, muchas veces se usa jóvenes, y aquí tenemos un titular irónico que, sin decirlo, sin embargo, está acercándose a la verdad. Es un desastre. Esto pasa en la prensa continuamente y es un desastre porque a veces se le deja botando el balón a medios de este tipo y con unas intenciones que no siempre son hacernos partícipes de la verdad, sino a lo mejor pues demonizar a un grupo o lo que sea. Pero también, como se habla tanto de jóvenes, vi esto en las redes sociales, ¿no? que un país que se llama Jovenlandia, un país que se llama Jovenlandia, y claro, nuevamente, ante una situación absurda. Realmente el tabú que hay en la prensa respecto a este tipo de noticias bebe del miedo que tienen los medios de comunicación de generar un discurso de odio, de generar una corriente de odio por la que nos volvamos nosotros locos, como somos idiotas los que leemos la prensa y ellos lo saben, por la que se genere en nosotros una especie de corriente de odio que nos lleve a, no sé, a ir a las barriadas de inmigrantes a pegarles y a tirarlos al mar o cosas así. El miedo a provocar xenofobia en la sociedad, el miedo a provocar machismo en la sociedad, el miedo a provocar odio en la sociedad es tan grande por parte de los medios de comunicación que creen que tienen la espita de este tipo de sentimientos que nos llevan a situaciones absurdas de las que solo se puede salir con miradas irónicas, ¿no? Pero la cosa, claro, en un mundo donde hay tantos elefantes en las habitaciones, tantas cosas, este titular, cuando has leído unos cuantos, cuando más o menos sigues los sucesos, sabes leerlo de una manera irónica y sabes qué significa en un titular chicos de menos de 14 años. Sabes que si fueran pijos de una residencia de estudiantes, pondría pijos de una residencia de estudiantes. Sabes que si fueran chicos españoles, pondría de origen español. Y sabes que cuando no viene eso, lo que tu mente tiene que reconstruir, luego vamos a volver a esto, que es muy divertido, es aquello que el medio no te está diciendo. Por lo tanto, una lectura literal de este titular no te dice la verdad, una lectura irónica de este titular sí te dice la verdad. Es lo que hablábamos antes. La ironía sirve a veces para llegar a la verdad.
Pero la ironía, claro. Bueno, mira, aquí tenemos otro ejemplo. Esto nos lleva cuando hay cosas que no se pueden decir, pero la gente sí las tiene en la cabeza, se llega al grado máximo de estupidez colectiva, que es el caso de la N-word americana. ¿Sabéis qué significa N-word? N-word significa nigger. Aquí se puede decir. Si yo digo esta palabra en público con esta cara en Estados Unidos, cae un rayo y desaparezco. No es broma. La palabra nigger, porque es un tabú. Porque es la palabra que le decían en tiempos de Jim Crow, de las leyes de segregación racista del país, que está casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Hasta los años 60, nigger era la forma de llamar al negro despectiva y no despectivamente, porque era lo mismo. O sea, por parte de los blancos solo había una forma de llamar a la basura, que era basura, y a los negros, que era nigger, ¿no? O sea, no había una forma no ofensiva o no despectiva de llamar a los negros en Estados Unidos porque se les despreciaba desde la hegemonía blanca, ¿no? Claro, eso ha cambiado, hace muchos años que no es así, pero el miedo que tienen en Estados Unidos, que es un país protestante, al poder de las palabras, es tan grande que Patti Smith, de la que todos sabemos que no es una supremacista blanca, de la que todos sabemos que no ha dicho nunca nigger con intención de hacer daño a los negros, tiene una canción que se llama Rock and Roll Nigger, que por ofensiva ya no se puede escuchar en las plataformas como Spotify. Una canción, fijaos qué bonito es en Pop Rock, que es una revista española. ¿Cómo lo cuentan? Eliminan icónica canción de Patti Smith, joven, menores, icónica canción, por ofensiva, palabra. Es una adivinanza. ¡Qué bonito! Una polémica canción del álbum Easter, te digo el álbum, pero no, fue finalmente apartada. No te dice ni la palabra, ni te dice la canción, pero tú la sabes. ¿A qué está jugando aquí? Fijaos, ¿qué tiene que ver esto con la ironía? Solo una mirada irónica te puede llevar a saber qué está pasando aquí. Y ciertamente informada, tienes que conocer más o menos las canciones de Patti Smith para saber que Rock and Roll Nigger del álbum Easter ha sido eliminada por ofensiva por la palabra nigger que contiene la canción. Pero es que la cosa va más allá en Estados Unidos con la palabra nigger. Fijaos esto. Esta es una de tantas polémicas que hay. En las universidades estadounidenses, la palabra N-word produce... Claro, un profesor a veces la tiene que citar, porque están hablando de historia, o están leyendo textos donde aparece, por ejemplo. Entonces la palabra se tiene que poder decir. Pero la cosa es que no se puede decir tampoco así. Tengo un montón de casos recopilados de profesores sancionados, expedientados y expulsados de su trabajo por citar a negros que la escribieron en sus novelas. Sin ser el profesor negro, se entiende. Los negros sí la pueden decir, los blancos no. El caso más bestia es el de una profesora que habló de un grupo que se llamaba Niggas with Attitude, un grupo de rap, y por mencionar el nombre del grupo fue despedida. Ni siquiera estaba, digamos, usando la palabra. Y tanto es así que cuando en un diario, en este caso no progresista, de Mirror, hablan de este tipo de noticias, ni siquiera para citar que otro ha sido castigado por decirla, lo pueden poner en el titular. Entonces tienes aquí siempre eso de N-word, la palabra N, la palabra N, la palabra N. La palabra N es un bonito ejemplo para pensar cómo funciona la ironía y cómo funciona la literalidad. Cómo a veces la literalidad te lleva a la mentira y cómo a veces la ironía te lleva a la verdad. La literalidad es que usan la palabra N, que no significa nada. La lectura irónica es que usan la palabra nigger. Pero fijaos qué bonita es la ironía y qué bonito es este salto. Este titular que pretende arrojar fuera de sí la culpa de decirla, os hace culpables a vosotros, porque
eres tú el que la tiene que decir para poder leer correctamente este titular. Dado que todo el mundo sabe lo que significa N-word, es como que te pone la pelota en tu tejado. Es que yo no voy a ser tan racista como para decir esta palabra. Pero ¿y tú? Claro, pues si te quieres enterar, en tu cabeza tendrás que decir N-word igual a ¡pum! Rayo que cae del cielo, ¿no? Bill Maher es un cómico que tuvo verdaderos problemas con esto. Bill Maher es uno de los seres de una ironía más ilustrada, por así decir. Es un tipo de una... Es un cómico al que no siempre se le puede saber de qué palo va. No es un cómico panfletario, no es un cómico activista de ningún tipo de política, es un cómico que no tiene ni siquiera una ideología muy definida, pues se ha reído mucho de Trump, pero se puede reír mucho del Islam, o sea, va dando palos para todas partes, ¿no? Y Bill Maher se pidió la cancelación del programa, hubo muchísima presión para castigarlo. Finalmente él tuvo que pedir disculpas cuando se había reído mucho de la gente que pedía disculpas ante estos linchamientos y tal, porque en una entrevista con un político de Nebraska, Nebraska, lo pone aquí, de Nebraska, dijo... El de Nebraska le decía, tienes que venir a Nebraska a conocer Nebraska. Y Bill Maher se reía de él, decía, pues si Nebraska es todo el campo, yo para qué coño voy a ir no quiero ir a Nebraska, tal. Le hacían las bromas que se hacen siempre en Estados Unidos sobre tu estado es una mierda, el mío es mejor y tal. Y el senador le dijo, pues es que a ti te vendría muy bien venir a trabajar en el campo, a lo que él respondió, lo siento, soy un house nigger, que significa como el esclavo que trabajaba en la casa, no en el campo, ¿no? Claro, aquí el mensaje irónico era evidente, porque con esta cara, decir que tú eres el house nigger es gracioso, tú eres blanco. O sea, la ironía está funcionando aquí en un nivel muy básico, que es, esto si lo dice un negro puede ser muy escandaloso, que un negro hoy diga, soy un esclavo de los que trabajan en casa, pero que lo diga un tío así con esta cara, pues inmediatamente nos lleva al extrañamiento y a la risa. Bueno, durante esta polémica no hubo o sea, yo aprendí lo que era N-word con esta polémica, es de hace 5 años, se ve arriba. Durante esta polémica no hubo un solo medio que dijera la palabra nigger, y en todos los vídeos que aparecían del momento polémico se ponía un pitido encima de la palabra nigger. Entonces yo, que no sabía en ese momento que era N-word, tardé un buen rato, tuve que buscar N-word meaning o algo así en Google para enterarme de qué coño estaba pasando. Pero hay más. Mirad. Cuando se instala una visión irónica de las cosas en la sociedad, y es lo que está pasando cuando empieza... Cuando la gente se siente insegura, y hay muchas cosas que nos hacen sentir inseguros, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, el auge de movimientos xenófobos, por ejemplo, que haya muchos inmigrantes, por ejemplo, que haya mucho crimen en los barrios de no sé qué, por ejemplo, que haya gente de otros colores cerca de nosotros. O sea, cada grupo se siente inseguro por algo. Los de izquierdas de unas cosas, los feministas de unas cosas, es que ahora que nos quitan todos nuestros derechos, ¿no? Y las feministas estas que nos van a dejar, vas a ir a la cárcel por mirarle el culo. O sea, todo el mundo se siente amenazado por algo. O por lo que viene, o por lo que cambia, o por lo que vuelve, o por lo que ya es así, todo el mundo todo grupo tiene otro grupo que le amenaza. Esto es de lo que hablé en la conferencia de hace 2 años, está subida a internet, la podéis ver ahí, pero básicamente esta especie de tensión identitaria, donde cada pueblo elegido es amenazado por su imperio romano, por así decir, donde todo se está desmoronando, el futuro ya no parece fiable, donde los hijos ya no viven mejor que los padres, donde todo se desmorona, nos lleva a recluirnos en la literalidad. Necesitamos la gente que se siente insegura, y no somos, casi todo el mundo se siente inseguro por algo, necesita claridad. Y esa claridad, esa exigencia de claridad muchas veces se expresa en polémicas como estas, que a mí me hacen mucha gracia, y que remiten a titulares. Si leemos el titular de arriba, muere apuñalada en Fuengirola una mujer y su expareja es detenida, sabemos lo que ha pasado, ¿no?
Además, abajo pone, la víctima es una mujer de 47 años, el presunto autor ha sido detenido. Sabemos que ha pasado lo que está diciendo el titular. Pero, fijaos, proponemos el siguiente titular. Esto es de un seminario al que fui, sobre cómo contar este tipo de noticias con perspectiva de género. Y les parecía mal este titular. Entonces proponían este de abajo. Asesinan a puñaladas a una mujer en Fuengirola y su expareja es detenida. Y hubo gente a la que le entró la risa, porque estaban diciendo lo mismo. Era como, claro, tú necesitas la palabra asesinan, porque sin esa palabra no sientes que el horror de esta noticia se esté transmitiendo con suficiente... Pero en realidad está diciendo lo mismo. Vale, esta exigencia de literalidad aparece también ante noticias como esta, fijaos. El Colegio Mayor Elías Aguja de Madrid solo ha expulsado a un chico por el acoso misógino. Los colegiales tendrán que hacer un curso obligatorio de nuevas masculinidades. ¿Os acordáis de esta noticia? Eso, a las ventanas esas y los cromañón. Cuando el Ministerio de Igualdad se pronunció sobre esto, ¿no? Dijeron, esos gritos que dan desde las ventanas son un crimen machista, un acto machista, no sé qué decía, es machismo intolerable que un centro adscrito, En fin, era muy serio. Entonces salieron las chicas del colegio de enfrente, las colegialas a las que estaban gritando, y dijeron, no, si nosotros les llamamos pardos, pringaos, si esto es un juego que tenemos entre los dos colegios. Ellos nos dicen esas burradas, nosotras les decimos otras. Y salieron a defenderlas las agredidas, entre comillas, ¿no? Entonces se estaba produciendo un momento muy bonito en el que, claro, desde el Ministerio tenían que llamar tontas o alienadas a las chicas, porque no te puedes divertir por eso, ¿no? Esa es la mirada literal de las cosas. Os están llamando putas, no podéis tomároslo a risa. No, pero sabemos que es un juego, les llamamos otras cosas. No, porque la palabra la literalidad del mensaje y el formato del mensaje tiene que ser universalmente ofensivo. Y vosotras no lo podéis interpretar a vuestra manera, porque si lo interpretáis a vuestra manera sois parte del problema. Ahí tenemos como la visión literal arrolla la visión irónica. La visión irónica es juguetona, es la de las chicas. Ya sé que esto es de muy mal gusto, pero es que nos lo pasamos bien, no sé. La visión literal dice no, porque el mensaje literal es intolerable. Pero luego se grabó la Secretaría de Estado con unas chicas que en el 8M decían qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar. Y ahí sí lo entendía. Yo aquí la apoyé. Dije, claro, bueno, a ver, está feo que una Secretaría de Estado, pues su cuenta de Twitter o de redes sociales no debería ser tan, no sé, que no es... Vale, pero es verdad que las chicas esas no estaban deseando la muerte de nadie. Estaban gritando cosas en una manifestación. Igual que esto. O sea, el mensaje literal no funciona para decodificar ninguna de las dos cosas. Pero, claro, la ironía va por bandos. La ironía va por bandos. Y muchas veces la ironía se convierte también, en estos tiempos de tensión, en una especie de excusa. En una especie de... Oye, digo Heil Hitler. Se ponen todos como una furia. No, es que era broma, era irónico. Bueno, no siempre va a ser irónico todo lo que como excusa se dice que es irónico. Pero lo que está claro es que estamos en un momento en el que la ironía, la lectura literal sobre el mensaje irónico muchas veces lleva al castigo. En el caso del Colegio Mayor, el castigo fue la expulsión de uno de los colegiales, y yo diría que el castigo mayor es el fin del juego. A mí también me parece muy mal gusto ese tipo de ritual que hacen en ese Colegio Mayor. Pero es que yo creo que el mal gusto es bueno cuando tienes 20 años. O sea, creo que es una forma de ensuciarse, de conocer la vida pero bueno, esa es mi opinión. El caso es que el castigo es la desaparición de ciertos escenarios en los que jugar. Hace ya muchos años que a mí me interesa mucho cómo se castiga cierto tipo de mensaje irónico. Vigalondo es un director de cine de lo mejorcito, vamos, para mí
quizá uno de los 3 más brillantes que hay en España. Y cuando, esto fue en 2012, cuando llegó a 50.000 seguidores en Twitter, puso este mensaje. Ahora que tengo más de 50.000 followers, me he tomado 4 vinos, podré decir mi mensaje: el holocausto fue un montaje. Esto es un mensaje irónico, porque él no es nazi ni está negando la existencia del holocausto. Está jugando. O sea, es que casi da pudor explicar ciertas cosas, ¿no? Es evidente que es un mensaje irónico. Ninguna broma con el holocausto. El País. Defensora del lector. El País retira una campaña publicitaria. La campaña publicitaria era un blog que tenía Vigalondo para hablar de cine. No era exactamente una campaña publicitaria, pero se pintó así para que no pareciera tanto un acto de censura del País hacia su colaborador Nacho Vigalondo. Vigalondo fue despedido del País. Su blog fue cerrado por este tuit. Por este tuit que nadie, con 2 dedos de frente, podía tomarse en serio. Era evidente que estaba diciendo: ahora que tengo 50.000 followers, que es mucho, pues ya tengo público suficiente para decir aquello que yo siempre había querido decir. Estaba riéndose de sí mismo, estaba haciendo un... Pero, antes os contaba hace un momento, grupos que se sienten amenazados por grupos. El tema del antisemitismo siempre ha sido... O sea, el antisemitismo siempre ha sido una constante, y entre los judíos la sensación de amenaza siempre ha sido muy importante. A veces no había ninguna exageración en esa sensación de amenaza, no hace falta hablar de millones de muertos y todo eso porque lo conocemos todo el mundo, ¿no? O de la expulsión de los judíos de la península ibérica en tiempos de Castilla, vale. Pero, cuando lo que te hace sentir tan atacado es un mensaje evidentemente irónico y evidentemente que no busca despertar el odio contra tu etnia, el que pasas a ser peligroso eres tú. El que pasa a ser peligroso es la víctima. El que pasa a ser peligroso es el débil. ¿Sabéis quién es esta? Hablando de nazis, esta es posiblemente una de las mayores nazis que ha habido sobre la faz de la Tierra en los últimos años. Es un monstruo. ¿No la conocéis de verdad? Pues es la que puso este tuit. Me voy a África, espero no coger sida, jaja, es broma, soy blanca. Esta foto, este tuit lo puso antes en el aeropuerto, año 2014 o así. Lo puso en el aeropuerto. Se iba a subir al avión desde Estados Unidos, se iba a ir a Sudáfrica, donde tenía parte de su familia. Justin Sacco tenía, creo que 200 seguidores, que en Twitter es nada. Pongas lo que pongas, nadie lo lee. Es como poner cosas en el vacío. Y ella llevaba su cuenta de Twitter pues con la despreocupación con que se llevaban las cuentas de Twitter antes. Ponías cosas y los 4 amiguetes se reían, o no, ya está, era una... Pero alguien retuiteó este tuit. Ella se subió al avión, apagó el móvil, ¡pam! 12 horas de vuelo. Y esta foto está hecha en el aeropuerto de Johannesburgo. Durante esas 12 horas, la buena gente, los defensores de los derechos humanos, en Twitter, habían conseguido que la echaran del trabajo, que fuera sistemáticamente tildada de racista en la prensa internacional, durante 12 horas. Este tuit dejó de ser una broma que ella había hecho para su pequeña parroquia de seguidores en Twitter y se había convertido en una especie de alegato racista. Por supuesto, la mayor parte de la gente que se ofendía por esto ni era africana ni era negra. Pero la caza de la peligrosa nazi llegó hasta el extremo de que el hashtag, el trending topic que durante aquella noche de vuelo del avión sin cobertura se popularizó en la red social fue: vamos a ver qué cara pone cuando se baje del avión y encienda el móvil. Esta fue la cara que puso. Su vida había sido destruida. 5 años después todavía no tenía trabajo. Todo lo que había en internet sobre ella era que era una cerda racista.
Y no había hecho nada, había puesto un mensaje irónico. Esto nos habla sobre que no solo la sensación de amenaza de un grupo puede desatar ese arrebato de literalidad, sino sobre que además, en un mundo donde la literalidad funciona como una pisonadora, toda clase de hijos de puta la pueden utilizar para destruir a otro. Y es lo que pasó aquí en España con María Frisa. Esto es un titular de un periódico de izquierdas español que dice: el libro infantil acusado de incitar al bullying y al machismo seguirá en las librerías. ¡Pero bueno! Alfaguara defiende el polémico manual 75 consejos para sobrevivir al colegio por ser ficción, aunque esté dirigido a niños. Los niños, ¿no? De niños de 6 a 12 años. La autora, María Frisa, ha publicado un comunicado, bla, bla, bla. Vale. ¿Sabéis qué pasó aquí? Aquí pasó que María Frisa, que no sabía lo que era Twitter, llevaba un tiempo publicando una serie que se llama 75 consejos. Son libros de anticonsejos, consejo irónico para niños. Pues no te laves las manos, come mucha pizza y no comas verdura. Anticonsejos es un antihéroe, la chica, la protagonista, pues es una especie de, pues eso, antihéroe infantil que hace todo lo que está mal, y luego pues María pues siempre mete una moraleja al final, ¿no? Pero son libros gamberros para niños, y estaba teniendo un éxito del copón entre los niños. En el público infantil esto estaba vendiendo como rosquillas, les encantaba, porque los niños, en contra de lo que piensan muchos adultos, no son subnormales. Los niños son personas y tienen sentido del humor, y muy rápidamente, yo diría que ya a los 3 o 4 años, ya son perfectamente capaces de detectar la ironía en un mensaje. Ya saben que a veces les estás diciendo lo contrario de lo que está bien hacer, y se ríen y les hace gracia, porque esto se desarrolla muy rapidito. Uno de esos libros, 75 consejos para sobrevivir al colegio, fue visto por una chica de 16 años en casa de otra amiga. Andaba por ahí el libro en casa, y lo abrió así por 3 o 4 páginas y se escandalizó muchísimo al tomarse de manera literal los consejos irónicos. Y hizo fotos y las subió a Twitter. 40.000 padres firmaron 3 días después una petición en change.org para eliminarlo de las librerías y de las bibliotecas. De la lectura, fijaos qué bonito es este caso, porque de la lectura literal de una chica, una chica con la que yo hablé, yo en este caso le dediqué un capítulo en un libro, me parecía muy, muy espectacular por el hecho de que la chica que hizo esas fotos no había leído el libro. Entonces la busqué, era muy fácil de encontrar, porque había desatado ella el linchamiento colosal, pero colosal, que se produjo de María Frisa en redes. Había bibliotecarios haciendo vídeos tirando el libro fuera del catálogo, como heroicos. Y nadie estaba leyendo el libro. Y todo empezaba por una chica que tampoco lo había leído. Entonces hablé con ella y le pregunté, si se sentía orgullosa. Finalmente, Alfaguara nos retiró el polémico manual. Y María Frisa siguió publicando. Salimos muchos en la prensa a defenderla. Por suerte, la gente no se cayó, la gente se atrevió a decir: cuidado, ¿pero qué estáis haciendo? Y digamos que la polémica ocurrió muchísimo en el mundo de las redes, en change.org. Hubo virtuosos que se sumaron en bibliotecas y en bibliotecas escolares y cosas así, pero digamos que los daños fueron mínimos para lo que podían haber sido, ¿no? Le pregunté a la chica si se sentía orgullosa, y habían pasado, no sé, 1 año, pero es que cuando tienes 16, 1 año es mucho tiempo. Y ella misma ya no sabía muy bien ni de lo que estábamos hablando. O sea, ella misma no... Era bonito porque era como un comportamiento propio de un adolescente que se viene arriba enseguida. Desencadena, sin embargo, una especie de bola de lectura literal masiva en la que muchísimos adultos, a los que sí que tenemos que exigirnos, ¿no?, pararte y pensar 2 veces en lo que vas a decir, en lo que vas a hacer,
Se sumaron simplemente. Y esta anécdota, esta historia, me hizo ver la fuerza que tiene la literalidad. La fuerza que tiene la literalidad es tan grande, es tan espectacular, que en Portland hicieron cerrar un puesto de burritos porque los dueños no eran mexicanos. Claro, en fenómenos estadounidenses como lo de la apropiación cultural, en la que tú no puedes hacer algo de otra, no sé, es que Paco de Lucía no existiría en Estados Unidos, porque no era gitano y hacía flamenco. La apropiación cultural es eso de que si tú eres de una cultura no te puedes apropiar no puedes sacar beneficio de las cosas de otra cultura, en fin, lleva cosas como esta. Esto es una lectura literal. Cuando se habla de apropiación cultural, se habla de raza, se habla de cultura, se habla de respeto, se habla de muchas cosas, pero casi nunca se menciona la palabra mágica, que es lectura irónica y lectura literal. Es una lectura literal. O con el tema trans. Scarlett Johansson tuvo que renunciar al papel de hacer un personaje transexual en una película que finalmente ni siquiera se pudo rodar. ¿Por qué? Porque no es transexual. Tenemos ahora muchas anécdotas de este tipo, ¿no? Si no eres tal, no puedes hacer de tal en una película, ¿no? Al final, solo los asesinos van a poder hacer de asesinos en las películas, claramente. O esto que estamos viendo ahora, estas noticias de antes de ayer. Ya Roald Dahl, Ian Fleming, el de James Bond, y también Agatha Christie. Dice, para no herir sensibilidades modernas, no, para no herir mentes literales. Para no herir mentes literales. Nos están dando gato por liebre. Las sensibilidades modernas son las mentes literales y son un atraso. Pero es que esto puede llevar a juicio a la gente. Ya estamos en Pamplona casi. Si veis, es que no se ve muy bien en la pantalla quizá. Son dos chicos muy monos con Esperanza Aguirre y llevan una camiseta que sale su cara y pone fea. Pero es que abajo pone feministas con Esperanza Aguirre. Fea. Entonces Esperanza Aguirre dijo, pero si pone fea. Claro, feministas con Esperanza Aguirre, fea. Somos una organización de que consideramos que usted es un mito del empoderamiento femenino, queremos una foto. Y había una web, si Esperanza Aguirre hubiera buscado, había una web de la FEA con los estatutos y era todo un mensaje irónico, claro. Estos chicos forman parte de un colectivo que se llamaba, Homo Belamine. Homo Belamine es el Homo sapiens, o sea, Homo neanderthalis, Homo sapiens, Homo Belamine. El Homo Belamine es el mono vestido. Es ya la evolución del Homo sapiens, que ya solo se preocupa por la ropa que lleva puesta, nosotros. Y este grupo era un grupo de acción irónica que surge en el 15M y que se da cuenta de que en el 15M hay mucha buena voluntad, muy buenas, no sé, muchas ganas de cambio y muchas cosas así, pero falta sentido del humor. Y ellos consideran que el sentido del humor es el arma subversiva por excelencia y que sin eso no va a haber ningún cambio, no sé. Y deciden hacerlo ellos mismos. Montan este colectivo, este comando de terrorismo semiótico. Y lo que hacen siempre, a mí me gusta mucho de la FEA, porque lo que ellos hacen no es panfletario. Aquí pueden estar diciendo muchas cosas. Los actos ultrarracionales, que son los que hacían estos chicos, te dejaban a ti en el tejado la interpretación. Casi siempre. Había alguno un poco más, a lo mejor un poco más chusco o más... Pero aquí, ¿qué están haciendo? ¿Qué están queriendo decir aquí? Pueden querer estar diciendo, a lo mejor, que pese a ser Esperanza Aguirre, obviamente una mujer empoderada, que en un mundo de hombres, como es la política conservadora madrileña, pues se ha conseguido ser la jefaza, o sea que sí que debería ser a lo mejor acogida por el feminismo, pero como el feminismo es de izquierdas la desprecia. O que pese a ser Esperanza Aguirre una mujer con poder, no hace suficiente por el feminismo, o por las otras mujeres, no es suficientemente feminista, podría ser también. O a lo mejor la estaban llamando fea en su cara. Y ese era Ellos nunca te daban la interpretación. ¿Os acordáis de Vista Alegre 2? Podemos, Rejón contra Pablo Iglesias. Montaron un congreso
y apareció esto. En un cartel pone España necesita un clero podemita, en otro Pablo amigo, Dios está contigo, y eran los cleroflautas. Fueron al Congreso de Vista Alegre a apoyar a Pablo Iglesias. Así ataviados. Y claro, de nuevo, ¿qué estaban queriendo decir? Pues que a lo mejor esto parecían las guerras de religión de los protestantes y de los católicos. Que la izquierda también funcionaba como una secta. Que, no sé, es que las interpretaciones, de nuevo, no te eran entregadas. Mensaje irónico. ¡Pum! En un momento, en una realidad absurda, en una situación absurda, como fue aquella batalla campal, que es muy parecida a la que hay ahora entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Eso solo lo entienden ellos, no le importa a nadie. Pero, pues, en una situación absurda, ¡pum!, un acto más absurdo todavía que pone el absurdo delante del espejo, de alguna manera. Que nos hace recapacitar y ver lo absurdo que es lo que estábamos contemplando hasta ese momento, ¿no? Cuando ganó el PP las elecciones en el 15, me parece que fue, pues eran los hipsters con Rajoy. Y entonces a la prensa que había allí, esto es Génova, esto es la calle Génova, Rajoy va a saltar, que vote, pues ese momento pues estaban, de nuevo, estos chicos, Homo Belamine, atendiendo a la prensa. Ellos decían que, claro, que los hipsters, pues que siempre habían sido de izquierda, ¿no? Se supone que los hipsters, los modernos, son como gente así progre y tal, y que ellos, pues como Mambrú, prácticamente habían vivido en las cuevas, ¿no? En los bajos de Malasaña, escondidos, y que ahora salían del armario, ¿no? Pues que eran los hipsters con Rajoy, y claro, pues, que el mundo tradicional era muy bueno, que no sé qué, y o yo qué sé, cuando no encontraban gobierno, el no nos representan, ellos lo convirtieron en sí nos representan, ¿no? Y fueron a manifestarse a Sol en una de las revisiones que hubo del 15M, con esta pancarta que era paliza automática, o sea, en ese ambiente, que era el pueblo ya ha hablado, elecciones no, si no representan, el Congreso unido jamás será vencido, en fin. O esta, que aquí vamos a ver lo del castigo, ya va a empezar el castigo. 8M. 8M del 18, me parece, el más masivo de Madrid, 8M. Se descuelga una bandera de España de 15 metros por un andamio donde pone «Viva España feminista». Tiraban unas postales que eran una bandera de España, en vez del toro de Osborne, una vaca. «Viva España feminista». Claro, ¿qué estaban queriendo decir aquí, no? El feminismo español estaba pidiendo una España feminista. Pues viva España feminista. Pero claro, la gente que se manifiesta ahí no es muy amiga de la bandera de España. Ni en Madrid, o sea, ni en Pamplona es fácil de pensarlo, pero es que en Madrid tampoco. La izquierda no tolera mucho esos colores, no les gusta. Entonces, al venir impreso sobre esa bandera, esto generó un castigo ritual, que fue que subieron unos chicos, es que la ironía va dando muchas vueltas, subieron unos chicos, unos machotes, por el andamio por el que estaban descolgando la bandera, y a uno de ellos, Anónimo García, le dieron de hostias. Y lo gracioso es que él me contaba Anónimo que cuando llegaron hasta arriba, claro, esos tíos pretendían encontrar un neonazi. Se encontraron con esto. Jersey navideño, peluca morada. Y que hubo un primer momento de no saber muy bien qué hacer, que se resolvió con la violencia, claro. Ante la inquietud, la mente literal suele reaccionar con violencia. Ante la confusión, la mente literal suele reaccionar a hostias. Y así llegamos al Tour de la Manada, que ya os he dicho que acabábamos en Pamplona. Cuando todos los medios de comunicación estaban haciendo amarillismo bestial sobre el tema de la manada, y aquí en Pamplona lo vivisteis de una manera muy particular, porque eran cámaras en las calles, Paulino Caballero, la plaza de Castillo, el banco, no sé qué, la Perla Vascongada, lugares de aquí de la ciudad. Yo no había estado nunca y los conocía. Y los conocía porque veía la tele. Prácticamente parecía un tour. O sea, el amarillismo sobre este caso de la manada, que duró mucho tiempo por los procesos judiciales, fue tan salvaje, que pareció incluso tiznar
de morbo la ciudad. Y Anónimo García, que es el que llevaba antes el Ojo Morado, es el alma mater de este movimiento, tenía familia aquí, venía de vez en cuando, y se daba cuenta de que en esta ciudad había sitios que le sonaban, y que le sonaban de esto. El portal de Paulino Caballero, donde se comete la violación, es el portal más anodino, que es un portal normal y corriente, ¿no? Los vecinos de ese portal acabaron hasta las narices del timbrazo de los periodistas, de tener abajo una cámara con una reportera en un portal simplemente porque había ocurrido eso, ¿no? Y Anónimo pues tuvo una idea volviendo de Pamplona a Madrid y se le ocurrió que este absurdo de convertir la desgracia en un producto, que es lo que habíamos hecho los medios de comunicación, se podía combatir con un acto ultrarracional de estos igual que los que os he enseñado. Hay muchos más, pero siempre la línea es esa. La línea es, vamos a crear un mensaje absurdo en sí mismo, que ponga delante del espejo el absurdo que estábamos viviendo como normalidad. Entonces hicieron una web que se llamaba El Tour de la Manada. Y el Tour de la Manada fingía ser un tour operador, un tour turístico por Pamplona, por los escenarios de la conocida violación, de la popular violación, no sé cómo lo ponían, pero era con un lenguaje como de agencia de viajes, muy trivial, muy frívolo, muy naif, con la idea de que una vez publicada la web podían pasar dos cosas. La primera era el fracaso, que nadie la viera, que no pasara nada. La segunda era que los mismos medios sensacionalistas que habían estado y que seguían haciendo amarillismo total, convirtiendo en un producto la desgracia de la víctima de la manada, se ofendieran y publicaran noticias sobre la intolerable iniciativa de un malvado que hace un tour. Pues es lo que pasó. Toda la prensa se comió el cebo y toda la prensa puso el grito en el cielo. Y entonces estos los de Homo Belamine, que son muy listos, quitaron la web. Y donde estaba esa web, apareció una nueva web que decía, os hemos pillado. El día que los medios se retrataron a sí mismos. Los medios estaban ofendiendo y estaban pidiendo al público que se ofendiera por lo que ellos habían estado haciendo. La prensa que convirtió la violación en un producto se ofendía de que alguien convirtiera la violación en un producto. Era un acto perfecto, pero era muy arriesgado. Era tan arriesgado que en el momento de explosión mediática, que fue en las primeras... la web estuvo 70 horas o así, 72 horas online, la original, el tour, la que fingía ofertar ese tour que no existía ni iba a existir, ¿no? El desmentido apareció a las 72 horas y ya solo se podía consultar el desmentido. ¿Qué pasa? Que los medios sensacionalistas no se caracterizan por la fe de ratas, por decir, nos han pillado. No, esto no pasa. Siguió dándose la noticia como cierta y en cuestión de horas ya había una denuncia del Instituto de las Mujeres de Navarra. Y con el paso de las semanas llegó una denuncia de la abogada de la víctima de la manada, en persona. La víctima de la manada que había hecho una lectura irónica o una lectura literal. Una lectura literal. ¿Sobre qué? Sobre la lectura literal de la prensa. Si a ti la prensa te dice que un cabrón de empresario está haciendo un tour por donde a ti te han violado, obviamente denuncias. Pero obviamente. Pero entonces tienes que ir a juicio. Y tienes que ir a juicio contra el autor del mensaje irónico, que está allí para intentar explicarte que esa lectura está mal. Es como si yo hago un poema muy ambiguo y me denuncian por algo que yo no estoy diciendo en el poema. Puedo ir al juicio a decir, ya, esa lectura se puede hacer, pero no es lo que yo estaba diciendo. El caso de Homo Belamine es espectacular porque el sistema judicial, esto se juzgó aquí en Pamplona, Navarra, a la sala del tribunal entró una víctima, que era la víctima de la manada, y salieron dos, porque el sistema judicial condenó a Anónimo García a 18 meses de cárcel
y una indemnización que con las costas y todo eso rondaba pues, cerca de los 30 o 40.000 euros por un mensaje irónico. La lectura literal de la prensa sensacionalista, de la víctima de la manada también, la lectura literal de su abogada, que en el escrito de acusación fue totalmente implacable y de hecho decía que el sentido, la web lo que pretendía era humillar a las mujeres. O sea, la lectura más literal que se puede hacer de aquel mensaje irónico consiguió convencer a la la jueza que, por cierto, esta semana creo que la han hecho decana de los jueces de Navarra. ¿Y por qué se condenó a Anónimo García? Ya voy a acabar con esto y pasamos a las preguntas. No, me queda un poquito. ¿Por qué se le condenó? Pues hasta ahora se entiende el caso, ¿no? Web irónica que quiere denunciar a los medios, es contada por los medios de manera literal, la lectura literal que hacen los medios llega a quien no tiene que llegar, denuncia, y durante todo un proceso judicial el acusado no puede convencer a los jueces de que eso no es lo que él ha dicho, de que están juzgando haciendo una lectura literal, es decir, incorrecta. Él presenta todos los actos que ha hecho Movelamine con anterioridad. Esto es lo que nosotros hacemos, mensajes irónicos, para sacudir, para hacer pensar, No sirve de nada. En la sentencia no aparecen las palabras o Movelamine, no aparece la palabra ironía, no se tiene en cuenta. Por un oído entra y por otro sale. Hablábamos antes de la sensación de amenaza. La sensación de amenaza que es como la semilla de la que bebe la literalidad. Es esa sensación de amenaza la que nos hace necesitar, agarrarnos a la necesidad de mensajes claros, de mensajes literales, de estos son los buenos, estos son los malos, aquí blanco, aquí negro, todo bien ordenadito, ¿no? Porque el mundo está desordenado y necesito orden en mis ideas. El juicio a Movelamine es para mí uno de los casos más extremos. Pero involuntariamente el juicio de Movelamine se convierte en el acto de ironía mayor. Os voy a decir por qué. O sea, más que el juicio, bueno, sí, el juicio y la condena. Lo que entra por la sala por la puerta de la sala judicial es la ironía para ser juzgada. La ironía solo puede ser juzgada en su propio idioma. Pero la ironía dentro de la sala es juzgada por la mente literal de la justicia. Se condena a Anónimo García por un artículo, que es el 173.1, que se llama de trato degradante y que en la jurisprudencia que usa la propia jueza, nunca sé cómo decir jueza, me sale jueza, la propia jueza, en la jurisprudencia que usa nos habla de casos de un padre que no le cambia el pañal al hijo en 3 meses, trato degradante, un tío que tiene una paralítica en su casa y le mete la cabeza en agua fría y no la prostituye y cosas así, trato degradante. Se condenan este tipo de cosas por ese artículo. Vale, pues al autor del Tour de la Manada se le condena por el mismo artículo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no se puede... Hay una cosa hay un sentimiento que apaga la ironía siempre. Y ese sentimiento es el dolor. Entonces, en la sala del tribunal, el mensaje irónico que el acusado, que Anónimo García, intenta explicar ante el tribunal, el sentido irónico del acto, acaba diciendo algo como: nosotros pensábamos que estábamos en el mismo bando que la persona que nos está denunciando, porque estábamos criticando a los medios que han mercantilizado su dolor, o sea, pensábamos que estábamos en el mismo barco, ¿no? Esa verdad, la verdad de la ironía explicándose a sí misma, se enfrenta a la verdad del dolor. Indiscutiblemente, digas tú lo que digas que querías hacer, le has hecho daño a esta persona. Y ese dolor es genuino. Siempre se puede poner en duda que el dolor sea cierto o exagerado, siempre se puede hacer, pero no nos hace falta. Siendo el dolor genuino, la verdad del dolor acaba venciendo a la verdad. Y así es como funcionan los juicios a la ironía.
Así es como funcionan. Da igual cuál sea tu intención. La ironía necesita que el autor de la ironía explique cuál era su intención. De modo que el juicio a la ironía se convierte siempre en un juicio de intenciones. Y ahí está. ¿Vamos a creer lo que dice o no vamos a creer lo que dice? ¿Será una excusa o no será una excusa? Lo que pasa en este caso es peor todavía. Aun pudiendo entender que esa fuera su intención, lo único que nos importa es que el resultado ha sido este dolor. Por lo tanto, esta sentencia, que ahora está en el Tribunal Constitucional, esta sentencia condenatoria, que condena por un artículo inédito hasta ese momento una expresión artística, nunca se había usado el 173.1 contra una expresión artística, jamás. Pues después de la sentencia de Homo de la Mine ya se ha vuelto a usar. Para un tipo que se llama Camilo de Ori, un poeta que estuvo haciendo chistes en Twitter, también riéndose de una desgracia que estaba siendo explotada con mucho morbo por la televisión. Este artículo, que servía para protegernos de la gente que con un poder sobre nosotros nos somete a trato degradante, véase un padre con un hijo malvado, cosas así, de pronto se está usando contra chistes, contra mensajes irónicos, contra actos de expresión, donde el autor ni siquiera conoce a la persona que se está viendo dolida por esa expresión, donde el comentario no está dirigido a esa persona. Que ahí podríamos entender, oye, es que me la has puesto en la cara, ¿no? Yo estoy sufriendo y tú haces esta bromita y me la pones en la cara. No, ni siquiera ocurre eso en estos casos. Bueno, pues para cerrar, la situación en la que la situación en la que queda la ironía, con este tipo hemos visto un montón de casos, con este tipo de juicios a la ironía, que a veces son como en este último judicial, que a veces son extrajudicial, que a veces son estallidos en Twitter, que a veces son cataratas de titulares. Con todos estos juicios a la ironía, nos ponemos en la situación siguiente. Si la ironía no se puede defender a sí misma, porque es derrotada por la literalidad, ¿a quién están castigando? ¿Al autor de ese mensaje irónico o a todos nosotros? Porque habíamos visto al principio, con esos casos de preironía, ¿no? Habíamos visto aquí al principio que a veces la ironía está en nuestros ojos para ver mejor la realidad, para enterarnos mejor de lo que está pasando, ¿no? Que a veces la ironía la tenemos nosotros y la aplicamos sobre por ejemplo, un titular que no nos está diciendo toda la verdad, que nos quiere ocultar una parte, ¿no? Cuando se juzga la palabra N, vuelve a pasar lo mismo. Cuando prohíben usar esa palabra en un titular, ¿a quién están castigando? ¿Al que la usó? ¿O a todos nosotros, a los que nos obliga a hacer nosotros el chiste en nuestra cabeza? Pues estos actos de... Voy a poner aquí a Swift para acabar. Estos actos de castigo a la ironía finalmente no están castigando a los chistosos, no están castigando a alguien que hace una broma de mal gusto, no están castigando a alguien que comete un acto de indelicadeza. Estos castigos, estas apisonadoras contra la ironía, os están castigando a todos vosotros. ¿Por qué? Están castigando a alguien por hacer algo que os obliga a hacer la censura a esa persona. O sea, cuando no nos permiten disfrutar del chiste, pero nos dicen que alguien lo ha contado, nos obligan a nosotros a reconstruir toda la historia en nuestra cabeza. Hemos estado viendo casos así todo el rato. Por lo tanto, ¿qué es lo que está bajo sospecha al final? ¿La ironía? No, la inteligencia. Y con eso acabo.